El psicoanálisis nace a finales del siglo XIX en Viena y nace de un choque. De un lado, mujeres que sufrían y no eran escuchadas, y del otro, una medicina que no sabía qué hacer con ellas porque no encontraba nada en su cuerpo. Estas mujeres, llamadas las histéricas, llegaban al consultorio de Freud con parálisis sin lesión, contracturas, anestesias, estados de confusión. La medicina les aplicaba electroterapia, que Freud mismo usó y luego reconoció que era inútil, o directamente las trataba de simuladoras o fingidoras. Nadie las escuchaba de verdad. Freud, en cambio, empieza a escucharlas y descubre algo que ni él esperaba. Esos síntomas no eran fallas del cuerpo, tenían sentido. Eran recuerdos de experiencias dolorosas, casi siempre sexuales, que las pacientes no habían podido expresar. Como en esa época de la sexualidad no se hablaba, lo que no salía por palabras salía por el cuerpo. El síntoma era un mensaje disfrazado. El psicoanálisis nace así, como respuesta a un sufrimiento real que la ciencia no sabía ni nombrar. El discurso analítico no busca leyes universales, busca lo singular de cada sujeto. Para entender por qué surge justo ahí, hay que mirar la Viena de esa época. Era una sociedad tradicionalista, católica, antisemita. Freud, por ser judío, se sintió un extranjero en la universidad. Además, era una burguesía próspera, pero con doble moral. En la superficie todo era decoro, pero por debajo había una represión muy fuerte de lo sexual. La sexualidad era un tabú, sobre todo para las mujeres. En la ciencia dominaba el positivismo. Solo valía lo que se podía ver y medir. En medicina, si no había lesión visible, se decía que no había enfermedad. La psiquiatría diagnosticaba neurastenia como tumor cerebral, y como histeria era peor. Como la palabra viene de histeron, que significaba útero, creían que era exclusiva de mujeres. Cuando Freud presentó un caso de histeria masculina, un cirujano le dijo: ¿cómo va a ser histérico un hombre sin histeria viene de útero? Lo declararon increíble, lo marginaron. Él mismo cuenta que desde entonces no volvió a la sociedad de médicos. En ese ambiente, una sociedad que reprimía una ciencia que no escuchaba y pacientes que enfermaban de lo que no podía decir, se fue gestando el psicoanálisis. El camino de Freud tiene 3 estaciones. Como primera estación tenemos con Charcot. En ese entonces Freud era un neurólogo. En 1885 viaja a París y conoce a Charcot, el neurólogo más famoso. Charcot demostraba que la histeria no era simulación, provocaba parálisis con hipnosis y las hacía desaparecer. Esos síntomas artificiales eran iguales a los espontáneos. También probó que la histeria existían nombres. Cuando alguien lo objetaba, respondía: eso no impide que exista. Freud aprendió que los síntomas podían tener origen en ideas y no solo en lesiones. Como segunda estación tenemos a Breuer. De vuelta en Viena, su amigo Breuer le cuenta el caso de Anna. Breuer descubrió que al ponerla en hipnosis y hacerla hablar de lo que le angustiaba, los síntomas desaparecían. Lo llamó un método catártico. El afecto atrapado se descargaba por palabras. En 1895 publican juntos estudios sobre la histeria, pero Breuer no aceptaba que la sexualidad fuera central y se distanciaron. Tercera y última estación tenemos solamente a Freud. Freud ve los límites de la hipnosis. No todos se dejan hipnotizar y los síntomas volvían. Entonces abandona la hipnosis y crea la asociación libre. Invita al paciente a decir todo lo que se le cruce por la cabeza, sin censura. Así nace el psicoanálisis propiamente. Ya no es el médico el que sabe, sino el paciente que habla, y en sus tropiezos, un lapsus, un olvido, aparece lo inconsciente. De Charcot aprendió el síntoma de psíquico. De Breuer, que habla cura. Solo inventó la asociación libre y fundó el psicoanálisis.